pero lo importante es entender que esta línea cardiológica no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la línea de trauma. Ninguno de los cursos cardiológicos es requisito para poder llevar el PHTLS. Entendiéndolo de esa forma, el PHTLS significa el Pre-Hospital Trauma Life Support. Es una institución en realidad que está avalada por el NICE en Estados Unidos y obviamente el cual se encarga de impartir la instrucción en diversos países del mundo, ¿no? Ya se demostró que se han reducido las estadísticas en cuanto al manejo de pacientes de trauma. Hay algo muy importante que vamos a ver el día de hoy, que es que hay que promover el pensamiento crítico, ¿no? En cuanto al PHTLS, como yo les decía, es un curso que normalmente dura acá en el Perú 2 días, a veces hasta 3 en alguna de las condiciones, y obviamente te evalúa en una serie de criterios que lo vamos a ver. Es un programa de educación médica continua que ofrece un enfoque único en el manejo prehospitalario de los pacientes politraumatizados. Algo muy importante que hay que entender, existen muchos profesionales de la salud, existe mucha gente competitiva, no solamente técnicos, paramédicos, enfermeros y médicos, pero ¿cuál es la diferencia de este personal de salud cuando recién, vamos a decirlo así, ingresa al mundo del PHTLS? Y voy a decir al mundo porque es que es un tema bastante importante. Probablemente el personal que trabaja en emergencia, tanto en el intrahospitalario como en el prehospitalario, conoce, y eso no lo dudo, las técnicas de manejo de pacientes prehospitalarios, saben el abordaje y definitivamente procedimientos invasivos, ¿no? Como en este caso, de repente, el manejo de una motora de tensión, el aspirar secreciones, el inmovilizar un paciente, el saber hasta cierto punto y el tener un protocolo. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia cuando una persona se hace proveedor de este curso? Lo que hace diferente es de que definitivamente te da las pautas para poder tener un mecanismo correcto que definitivamente apunta a que el paciente tenga más probabilidades de vida, pero no solo eso, a que las contraindicaciones que se pueden dar por la mala praxis, vamos a decirlo así, eh, eh, lleguen hasta ese punto o que causen al paciente lesiones en algún momento que puedan dificultar su vida, ¿no? Entonces, ya no solamente hablamos de un deterioro físico de la persona, sino también de un deterioro económico, ¿no? Porque no nos ponemos a pensar, yo no hablo de dinero en la parte de un traumatismo directo. Lo que más importa no es que un vehículo, un carro, un vehículo ha colisionado, lo más importante no es que en realidad hayan gastos económicos, ¿no? Sino de la pérdida que esa persona que se accidentó en realidad no o va a dejar por no seguir con sus labores habituales, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, un médico que Dios no quiera tenga un problema con uno de estos accidentes y sin embargo, miren toda la pérdida que va a causar que este profesional no siga manejando a sus pacientes. Entonces, eso es uno de los pilares que nos va a ayudar a entender de que para empezar, este curso no solamente es para una persona, como les decía yo, de salud, no, y a su vez entender que va a reducir el riesgo de poder tener consecuencias con los pacientes. Promueve el abordaje multisistémico para proporcionar a los pacientes mayores posibilidades de supervivencia. Promueve el pensamiento crítico. Esto de promover el pensamiento crítico es muy importante porque nosotros, desde el momento que ya estamos haciendo el abordaje con nuestro paciente, vamos a entender que finalmente nos vamos a imaginar desde el momento que recibimos una llamada todo lo que pudo haber sucedido con el paciente. Es muy importante la información que nosotros vamos a recabar, en este caso de la persona que hasta cierto punto eh, recibe la llamada, hasta cierto punto empieza a analizar y obtiene toda la información sobre lo que está sucediendo, porque
Partiendo desde ahí y nosotros teniendo un pensamiento crítico, vamos a entender qué probablemente esté sucediendo con el paciente. Pero no solamente eso, qué necesito para manejar el paciente. Como yo les decía acá, en el Perú, y les pongo como ejemplo los bomberos. Los bomberos son personas que acuden a las emergencias, que inclusive tienen mayor probabilidad de poder acceder a tener contacto con este tipo de accidentes, totalmente, pero sin embargo a veces ellos se limitan en algunas de sus acciones porque también existe un tema legal, ¿no? Lo mismo sucede con los paramédicos. Les cuento rápido, no solo hasta hace un mes, específicamente la Universidad Cayetano Heredia tuvo una convocatoria, ¿sí? Que estuvo propuesta desde Estados Unidos, el IPR, que en realidad vino acá al Perú un evaluador llamado David Page, que lo que hizo fue evaluar al personal de salud de acá en el Perú, al personal que labora en el prehospitalario, en la cual postularon médicos, enfermeros, paramédicos, bomberos, inclusive policías, y gente que obviamente había tenido contacto, ¿no?, con el prehospitalario, y ellos han acreditado, y ya hay un registro acá en el Perú de los que en realidad están acreditando como paramédicos. Sí es cierto, estamos en la vía de que en algún momento los que no son profesionales de la salud directamente registrados como los paramédicos y los bomberos tengan ese registro y poco a poco esto sea avalado internacionalmente y pueda tener un soporte legal acá en el Perú. Es importante que lo sepan. Yo participé de eso directamente con la universidad y más o menos la cantidad de proveedores que se han registrado en el IPR a nivel internacional ha sido un promedio de 200 proveedores, ¿sí? Entre la parte como primer respondedor, entre la parte básica y la parte avanzada. Seguimos. El PHTLS es un programa, ¿no?, que es permanente, actualizado. Este curso normalmente cuando uno pasa la etapa curricular que demanda, como les decía, de 2 días, tiene un soporte legal de 4 años. Este soporte legal tiene que ver con que en algún momento el personal que no tiene hasta cierto punto un soporte legal pueda sustentarlo, ¿no? En este caso los bomberos. Les pongo un ejemplo. Que digan que el bombero X realizó un mal manejo con el paciente, ¿no?, cuando no tenía conocimientos, no, sí, está avalado, como yo les decía, por el NAEN en Estados Unidos, el cual dice que él es un proveedor acreditado. Parte del curso y parte de la etapa no solamente es evaluar al proveedor como, como una evaluación cognitiva, sino también práctica, en el cual se le permite adquirir destrezas y desenvolverse en cada una de las estaciones. Y obviamente esto avalado también con un principio teórico que demanda el curso, ¿no? En las últimas evidencias o las directrices del ATLS, ¿a qué nos llama el ATLS? Muchas veces se ha escuchado ese término y se dice que es mejor o es un curso, vamos a decir, que no es tan importante como en el PHTLS. Les cuento. El ATLS inclusive nace antes del PHTLS. Este curso de ATLS que pueden ver acá nace en Estados Unidos y es un curso que se hizo o se direccionó directamente para personal médico, ¿no? Era exclusivamente para un profesional médico. Entonces, en algún momento en Estados Unidos se dieron cuenta que no siempre el médico era el que acudía a la emergencia o el que tenía el primer contacto, ¿no? Ellos tienen un sistema en el prehospitalario con sus ambulancias, tanto de los bomberos y los paramédicos, que en realidad eran los que llegaban al curso. Entonces, hasta ahí dijeron, bueno, ¿qué está sucediendo? Tenemos que sacar un curso y en este curso nace de que, porque lo dice la teoría dentro del PHTLS, les cuento la historia rapidito, hubo un accidente con una familia y este señor tuvo un impacto con otro carro, él se encontraba con su esposo y sus hijos, y al final se dio cuenta que había mucho desorden, tanto en la parte de las llamadas, en la parte del manejo, y de ahí nace esta información y se empezó a buscar evidencia para ver cuál es
eran las mejores vías para poder llegar a concretar este curso. Y como les digo, nace lo que es el PHTLS, un curso direccionado para cualquier, hasta cierto punto, persona que tiene contacto, ¿no? Vamos a ver más adelante quiénes son los que pueden acceder, pero en línea general, acá en el Perú, podría acceder un bombero, un paramédico, un policía o un personal inclusive que no es un profesional de la salud. Obviamente va a tener que tener un principio teórico en cuanto a la salud, pero definitivamente no, nos enseña a que no está direccionado para un personal médico. Los temas tratados incluyen fisiología de la vida y de la muerte, evaluación de la escena, evaluación primaria del paciente politraumatizado. En cuanto a la evaluación primaria, ellos nos hacen un enfoque, un entorno de todo lo que conlleva el manejo del paciente politraumatizado, ¿no? Entonces ustedes me dirán, pero ¿qué tan importante puede ser una evaluación primaria del paciente? Aprender no solamente a evidenciar lo que el paciente puede tener, sino también a ir solucionando el problema. Por ejemplo, yo encuentro un paciente de trauma que tiene una lesión a nivel frontal, ¿sí? Claro, miren todo lo que me estoy imaginando, ¿eh? Entonces vamos a decir, paciente varón de 25 años que sufre un impacto, ¿sí? Una colisión frontal, más o menos el carro se encontraba a unos 80 kilómetros por hora cuanto a la velocidad, ¿no? Entonces, ¿qué podría tener ese paciente? Entonces yo estoy ya pensando en que ese paciente puede tener una lesión a nivel frontal, puede tener también una lesión a nivel del triángulo de la muerte, podría yo inclusive decir que habría sospecha de fractura de base de cráneo, podría inclusive decir que había un impacto a nivel torácico y a nivel abdominal. Entonces, no solamente estoy pensando en todo lo que tiene el paciente, sino este pensamiento crítico me hace pensar hacia dónde voy a llevar yo a mi paciente. Obviamente a un centro de mayor resolución, o un hospital tipo 3, podría decir yo. Y entonces voy a ir pensando que no solamente voy a necesitar equipo de trauma, sino también, y lo más probable es que voy a necesitar dispositivos para manejo de vía aérea. Ahora, todos estos dispositivos sí tienen que ir acompañados definitivamente de una buena técnica. Eso que quede claro. Y entonces, en ese principio, tenemos que saber que todo nuestro mecanismo de acción tiene que ser casi perfecto. Vamos a ver también, a saber cómo manejar el shock, vamos a ver cómo manejar el trauma craneoencefálico, vamos a ver el tema de la circulación, de la hemorragia, pacientes con consideraciones especiales, tanto como el adulto mayor, el paciente pediátrico, la paciente gestante, definitivamente tienen otro tipo de manejo, la evaluación secundaria del paciente politraumatizado. Mucho se ha estigmatizado todo este tema de la evaluación secundaria. Uno, vamos a dividirlo de esa forma. Existe la evaluación primaria, que es la que pueden ver acá arriba, y en la evaluación primaria, primero se determina si el paciente es crítico o no es crítico, partiendo desde ahí. Listo. Una vez que yo determiné eso, que solo lo voy a determinar en 10 segundos, defino que si es crítico, yo tengo que trasladar al paciente. ¿Sí? Yo ya en 10 segundos definí si es crítico o no es crítico. Ojo, en 10 segundos, ¿ah? ¿Por qué? Porque si está alterado el estado de conciencia, si el paciente no respira, ¿sí? Si el paciente no respira, si el paciente no ventila y no hay circulación, recuerden que la vez pasada vimos que paciente inconsciente, pulso carotídeo, yo determino que el paciente probablemente esté en un paro cardiorrespiratorio. Y definitivamente ya estoy actuando hacia el manejo de la reanimación, si es que ese fuera el caso. Y si no, podría ser un paciente de trauma y direcciono mi manejo, ¿sí? De acuerdo al problema. Ejemplo, hago mi tracción mandibular, porque es que es un paciente de trauma, y recuerden que la maniobra de apertura de vía aérea para un paciente de trauma es tracción mandibular, aspiro secreciones, ya podría, según el caso, según lo que encuentre, ir pensando en un dispositivo que me permita aperturar
y oxigenar a mi paciente. En ese proceso ya debo ir pensando que en 3 minutos ese paciente tiene que estar en mi ambulancia. ¿Qué hago esos 3 minutos? El primer minuto decido si el paciente es crítico o no es crítico. El segundo minuto ya estoy llamando hacia mi lugar de recepción, a donde voy a llevar a mi paciente. Y el tercer minuto, lo que hago es subir a mi paciente en la ambulancia para poder continuar con el manejo de mi paciente en ambulancia. Ejemplo, se habla mucho del collarín, ¿no? Les cuento que el collarín solamente te da una restricción de un 50%. O sea, sabemos que lo único que te da una restricción casi total, y lo vamos a ver hoy día también, es el tetracameral, o llamado también inmovilizador de cuello y cabeza. O grotescamente podríamos decir los famosos ladrillos. Pero ¿qué es lo importante? Y la pregunta es, si es que el paciente probablemente tenga una lesión a nivel cervical y se encuentra en el piso donde sucedió el accidente, la pregunta es, ¿le coloco el collarín en in situ y una vez de colocarle el collarín lo subo a la ambulancia? La respuesta es, no lo coloco ahí, se lo colocaría en la ambulancia, pero eso no implica que yo deje a mi paciente, porque en todo momento, tendría yo que, tendría yo que inmovilizar manualmente o aperturar las vías aéreas inmovilizando la zona cervical de mi paciente. Entonces, el hecho que no le coloque collarín, que quede claro, no significa que yo tengo que inmovilizar a mi paciente manualmente. Entonces, inmovilizo a mi paciente manualmente y en la ambulancia, sin soltar cabeza y cuello, tranquilamente, en el trayecto voy ganando tiempo, coloco mi collarín. Entonces, ya aprendí que si el paciente es crítico, no tendría que colocarle el collarín porque es que eso me quita tiempo en la zona del accidente. Pero eso no significa que tenga que haber una inmovilización de cuello y cabeza, porque no solamente estoy aperturando las vías aéreas, sino también tengo el control de la parte cervical, que tendría que ser, como les digo, en la ambulancia, en el trayecto. Y así mismo sigo con los mismos procedimientos de evaluación. Otro ejemplo, si de repente tengo a un paciente con una hemorragia exsanguinante, entonces, ¿cuál es el manejo? Y lo vamos a ver hoy día, el famoso XABC de trauma, ¿sí? Que hay mucha gente que no conoce el XABC. Pero empezamos. ¿Qué es el X? El control de una hemorragia exsanguinante. Entonces, si yo evidencio que hay una hemorragia exsanguinante, una amputación o una hemorragia fluida que amerite la colocación del torniquete, se tiene que colocar. Se coloca el torniquete y a partir de ahí continúo con el mecanismo de evaluación primaria y a su vez traslado a mi paciente en la ambulancia. Y en la ambulancia continúo con mi evaluación y mi reevaluación, porque la reevaluación tiene que ser constante, hasta obviamente llegar a la evaluación secundaria, donde definitivamente ya tengo que haber solucionado los problemas que pongan en riesgo la vida del paciente en cuanto al X, A, B, C, D, E. Y empiezo mi evaluación secundaria, y en mi evaluación secundaria ya puedo iniciar a canalizar una vía periférica, ya puedo tener datos de control de funciones vitales, analizar mi sample, que es muy importante. Hoy día vamos a ver lo que es el sample, vamos a hacer un recordaris, porque muchos de ustedes lo conocen, y a su vez, en cuanto a la evaluación secundaria, conseguir datos que probablemente estén poniendo en riesgo la vida del paciente, ¿no? Y ya entra el concepto en cuanto al control de funciones vitales de la capnografía, ¿no? ¿Qué es la capnografía? Para los que no recuerdan, ¿o qué mide? Mide el nivel de exhalación de CO2. Ya hemos visto, nace en realidad de una institución muy importante en la EN, a la cual pertenezco como instructor, y les decía que estamos en la 9ª edición del PHTLS. Hasta ahí algo importante, les cuento, el ATLS
que es un curso direccionado para personal médico, se encuentra también en la 9ª edición, que no debería, pero es que este curso hasta cierto punto se ha hecho más importante porque, como yo les decía, no solo está direccionado para un personal de salud. Entonces, o mejor dicho, no solamente está direccionado para un personal o para un profesional médico. ¿Cuáles son los tópicos? Es muy importante que los conozcan porque es que en algún momento, para los que no lo han hecho, claro está, existen en realidad 2 selecciones en total, ¿sí? Pero las que se manejan en el curso, en el primero y en el segundo, ¿cuáles son? En cuanto a las lecciones, les cuento, en este curso se parte información, ¿no? Hay instructores que se encargan de dar instrucción en el aspecto teórico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál es la temática? Primero, se les enseña la parte teórica y luego, porque es que todo es con tiempo, uno sale y se les pone un caso de acuerdo al aprendizaje de la parte teórica, específicamente después de la lección 2. ¿Cuál es la lección 1? Introducción y descripción en generales del PHTLS. Obviamente ahí vamos a ver de que esto viene desde la época napoleónica, antigua, desde que ellos ya tenían un pensamiento de sacar víctimas en una carreta con caballos en zona de guerra, ¿sí? Y ha ido mejorando en el transcurrir del tiempo en cuanto al manejo, ¿no? Y es que esto nos habla mucho del triaje, de los colores y el triaje que ustedes puedan decidir para poder determinar quién amerita el traslado del paciente, ¿no? En cuanto a la lección 2, el manejo de la escena y de la evaluación primaria, ¿qué tan importante es el manejo de la escena? Acá hay un tema que yo les hablé la capacitación pasada en cuanto al tema de la seguridad. Recuerden, nosotros, como proveedores de salud, somos más importantes que el paciente. Eso que quede claro, porque si ustedes, por la adrenalina, y así tengan el conocimiento, se someten a una situación que los pueda poner en riesgo, probablemente ustedes también terminen lesionados igual que el paciente. Y finalmente el desencadenante va a ser de que no van a poder ayudar a nadie. Entonces, que quede claro que ustedes, como proveedores de la atención, son más importantes que el paciente. Ahora, que su objetivo o que el objetivo por el cual ustedes se están preparando sea el paciente, no lo dudo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si la escena es segura o no es segura. ¿Qué es importante hasta ahí? Si yo me doy cuenta que la escena es segura, ingreso. ¿Sí? Y si dentro del escenario la situación se torna insegura, ¿sí? Se torna insegura, finalmente tengo que sacar al paciente lo más rápido posible. Ahora, que en ese proceso lo más probable es que el paciente se lesione, ¿sí? Existe la posibilidad, pero recuerden que si la escena se torna insegura, no hay otra condición para mejorar, ¿no? O que no ponga en riesgo la vida del paciente. Entonces es importante entenderlo de esa forma, ¿sí? Porque finalmente lo que va a terminar pasando es que las condiciones del paciente se pueden empeorar o el paciente hasta puede morir, ¿sí? Y en ese proceso yo les decía, evaluar todo el contexto de lo que uno evidencia, ¿no? ¿Qué es lo que encuentra donde está con su paciente? Si de repente hay un cable, si de repente hay un arma de fuego, un arma punzocortante, ¿qué es lo que pudo haber? Porque muchas veces no tenemos la información de nuestro operador de comunicación de lo que está sucediendo. Y entonces, como no tenemos información clara, completa, tenemos nosotros hasta cierto punto tener que tener un pensamiento, vamos a decirlo así, de investigador, ¿no? Ir evaluando qué pudo haber pasado con el paciente, ¿no? De repente encontramos unas pastillas, de repente encontramos algún objeto que nos puede indicar que pudo haber alguna lesión o algo con el paciente. Después de esa lección, como yo les decía, uno pasa a una parte práctica y finalmente termina afinando tanto en la parte práctica y en la parte teórica lo aprendido.
Lo que sigue es la lección 4, el manejo de la respiración, ventilación y oxigenación. Es muy importante la lección 3 y 4. Una de las cosas que de repente algunos colegas que trabajan en el intrahospitalario no me van a dejar mentir. Los pacientes en emergencia se nos complican por dos cosas, la verdad. La primera, por no tener un buen control o un buen manejo de la vía aérea. Se nos enseña tanto y definitivamente a veces en un ambiente de confort, voy a decirlo así. ¿A qué le llamo yo un ambiente de confort? Cuando estamos de repente en el intrahospitalario y tenemos de repente a uno o dos colegas que nos pueden ayudar, o porque probablemente algunas técnicas no me funcionen bien a mí, y de repente un colega que tenga mejor o mayor destreza, tranquilamente me puede ayudar con el paciente. Pero ¿qué pasa cuando estamos solos? ¿Qué pasa cuando en realidad vamos en la ambulancia solamente a uno o dos proveedores? Entonces empiezan a haber problemas porque nosotros sí tenemos que solucionar. Y ahí es donde yo les decía, casi siempre los pacientes se nos complican por no tener un manejo de la vía aérea, por no saber el cómo controlar, el cómo mejorar a ventilar y oxigenar a mi paciente. Eso es uno de los problemas. Y lo segundo, que en realidad también es una limitación, el no conseguir un acceso periférico. Esto es algo que mucha gente en los cursos que no tiene destreza dice, ya, bueno, canalizas en la ambulancia. Sí, claro, pero créanme, no es fácil hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entrenarnos para que ese proceso realmente sea positivo, porque finalmente el médico, que es el que va a prescribir, que es el que va a indicar, así él nos diga qué poner, si no tenemos un acceso, vamos a tener limitaciones porque no vamos a poder administrarle ninguna medicación. Y eso no es un procedimiento médico, sino es un procedimiento netamente de enfermería y obviamente el personal que trabaja en el prehospitalario. ¿Sí? En la lección 5 vamos a ver la circulación, la hemorragia y el shock. Ya hemos visto que existe una evaluación del XABC. En cuanto a la parte X, no se olviden, el control de la hemorragia exsanguinante. Eso lo vamos a ver mucho más detallado cuando hagamos hemorragias, pero lo que sí es importante, chicos, es entender de que el torniquete se coloca. Porque créanme que no hay otra solución ante esa pérdida de sangre. Pues lo que va a pasar es que el paciente va a fallecer. Eso es lo que va a pasar. Entonces, el torniquete se coloca, ¿cuánto tiempo puede estar? El torniquete podría, según los estudios en Afganistán, podría estar hasta 72 horas. Y claro, sí existe posibilidad o probabilidad de que el paciente pierda algún miembro, o mejor de los casos. Sí, claro. Pero créanme que no hay otra solución. O sea, hasta cierto punto suena duro, pero es mejor que pierda un miembro, una pierna, a que pierda la vida. Entonces eso sí hay que entenderlo. Y como también le dije, es más, existe ya un consenso en Estados Unidos del ESOMBLIP que habla, que une una serie de profesionales de la salud y ahí determina de que definitivamente, según este consenso, el torniquete se coloca. Parte de la lección 6 es la evaluación secundaria y ahí sí vamos a obtener. Normalmente la evaluación secundaria se debería hacer cuando se haya solucionado toda la parte de la evaluación primaria, cuando haya tiempo, o en todo caso en el traslado hacia el centro hospitalario, ¿no? Y hacer una reevaluación constante. Eso es el primer día. El segundo día, la lección 7, la parte 1, es la discapacidad de lesiones cerebrales postraumáticas. La lección 7, parte 2, discapacidad de traumatismo de columna. La parte 8, consideraciones especiales. Ahí vamos a ver parte de el manejo del paciente pediátrico, el manejo del paciente adulto mayor, el manejo del paciente, de la paciente gestante. Y asimismo hay 3 lecciones más que también se deberían de impartir en algunos centros de instrucciones acá en el Perú que dictan el PHTLS, lo hacen y otras no, que son básicamente para pacientes que se someten a inversión, a temperaturas elevadas,
a profundidades distintas. Mal En este caso, de personas. No colocados ciertas Todo indumentarias. su audio. Eso. Pero siempre se le dice. No califican. Audio, por favor. Acá nos podemos tener toda la chacota del mundo. Mayer Muñoz, su audio. Califican al grupo en sí, a los Mayer Muñoz, su audio, por favor. Gracias. Continuamos, disculpe. Y existen tres lecciones más que a veces no se enseñan. Y ahí lo que se va a ver es, como yo les decía, a pacientes que trabajan en altura, a pacientes que de repente se someten a inversión, a usos, ¿sí? O a temperaturas distintas como aguas congeladas. Continuamos. La metodología del curso es teórico-práctico, ya se los había dicho, es incentivar el pensamiento crítico en los alumnos mediante el desarrollo de casos clínicos simulados. Entonces uno ya tiene que ir pensando en todo lo que puede haber pasado con el paciente. Para el logro de estas competencias se realizan 10 clases teóricas interactivas con estaciones de habilidades. Una vez que uno termina la parte teórica, pasa a la parte práctica para afinar lo aprendido, ¿no? En cuanto a las habilidades 1 y 2 de la evaluación primaria y manejo de la vía aérea, estaciones de habilidades 3 y 4, donde ya hay aplicación del torniquete, ¿sí? Descompresiones torácicas con aguja, empaquetamiento de heridas y torniquete en zona de unión, estación de habilidades 5 y 6, extricación rápida e inmovilización de casos clínicos. Es muy importante este tema de la extricación rápida. Ya vamos a ver más adelante que normalmente se debería de utilizar un Kendricks o un Kenny, que es un chaleco de extricación, o en este caso una boa de extricación rápida, pero el tema es que si es un paciente crítico, me va a demandar o me va a tomar mucho tiempo el explicarlo, en este caso, con un Kendricks. Y como no se puede, entonces en teoría lo que sí se debería aprender es una inmovilización rápida o inmovilización estándar para poder sacarlo al herido de la zona y poder seguir inmovilizándolo hasta llevarlo a la ambulancia y poder derivarlo a un centro hospitalario, ¿no? Vamos a tener un poco de introducción. Cada año mueren aproximadamente 1 millón de personas en las carreteras del mundo entero. Accidentes de tránsito relacionados al trauma ocupan el 59% de muertes en adultos entre 15 a 44 años. Según la OMS, miren, más del 90% de las muertes por traumatismo se producen en países de ingresos bajos y medios. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué? Primero, obviamente, hay varias cosas que son importantes para entender por qué, obviamente, en los países bajos o medios se producen más accidentes. Primero, por un tema de conocimiento, ¿no? Porque la gente obviamente no tiene el control de ciertas actos que realizamos, el conducir en estado etílico, el no tener en realidad un buen, o tener ciertos valores al conducir, ¿no? Entonces, pensamos que no nos va a suceder. E inclusive, en línea general, podríamos hablar de los vehículos que existen acá en el Perú. Yo les decía, por más que se diga, hay ciertos vehículos que no son iguales que en otros países, aún siendo la misma marca. Ojo, así rápido les cuento. Así como acá en el Perú ingresan vehículos de procedencia china, también ingresan en Europa, que son muy aceptados por este tipo de países. Pero la pregunta es, ¿y entonces si es que ellos los aceptan, por qué acá no hay mucha aceptación? De hecho, que tendríamos que empezar a entender que los costos son distintos. Aún siendo la misma marca y el mismo modelo, la pregunta es, ¿por qué allá son más caros que acá? Porque allá sí cumplen este tipo de vehículos, siendo la misma marca y siendo el mismo modelo, sí cumplen con algunos estándares de seguridad. Entonces, si bien es cierto, es un carro de la misma marca, pero que viene con más airbag, con un sistema de frenado distinto, y es que eso hace que eleven sus costos. Y obviamente los estándares de seguridad acá van a bajar. Y entonces, son una serie de factores que hacen que
nosotros tengamos mayor predisposición, ¿no? Inclusive el tema del horario de trabajo. El tiempo de trabajo que normalmente en otros países se respeta, a veces acá no. Entonces después nos quejamos cuando un conductor maneja más de 24 horas seguidas y no descansa, entonces obviamente hay mayor probabilidad de accidentes. Vamos un poco a las cosas que sí se van a utilizar. La atención oportuna y adecuada. Pero no solamente en qué se basa la atención oportuna y adecuada. Primero, obviamente, el conocimiento. Acá sí ya no hay tiempo para practicar. Una de las cosas que yo siempre les digo a mis alumnos es que uno conoce cuáles son sus limitaciones, conoce cuáles son sus deficiencias. De hecho, hablo de, por ejemplo, mis colegas, los enfermeros. En algunos casos ellos saben que manejan bien algunas cosas y otras no. Cada uno conoce sus limitaciones. Yo no voy a decir quién hace mejor las cosas que otro, pero entonces tenemos que practicar, tenemos que mejorar nuestras destrezas. Yo escucho que todo el mundo habla, a veces, no, pues lo entuba al paciente. La pregunta es, ¿ustedes creen que es fácil entubar un paciente crítico? Que definitivamente en la apertura de la maniobra de tracción mandibular, ya desde la maniobra, las condiciones son difíciles, y entonces imagínense, entubar a un paciente realmente es muy difícil. Ahora la pregunta es, ¿se podrían utilizar dispositivos supraglóticos? Sí y no. ¿Por qué sí? Porque definitivamente en algunos casos no te permite o te permite que no tengas mucha técnica, mucha destreza, no necesitas otros accesorios adicionales para poder entubar a tu paciente, pero la parte negativa es que hasta cierto punto nos vamos a dar cuenta que este dispositivo supraglótico tiene CAF de retención bastante grandes y este CAF de retención lo que podría pasar es que podría ayudar a que el paciente se te aspire porque no movilizan mucha secreción. Entonces hay que entenderlo de esa forma. Entonces no siempre va a ser el dispositivo adecuado. Ahora, ¿por qué no hay tiempo para practicar? Porque es que con el paciente crítico uno ya tiene que tener las cosas claras y para eso tenemos que ir o apuntar a mejorar, a conocer nuestro equipo, a darnos cuenta antes del turno si el equipamiento no solamente es el adecuado, sino que está completo. Ahí vemos los maletines, vemos lo que se necesita para poder tener el manejo de un paciente politraumatizado. La pregunta es, ¿lo revisamos todos los días? ¿Abrimos y nos damos cuenta si se encuentra? Porque a veces decimos, no, pero ayer no había ningún servicio, todo ha estado tranquilo, entonces probablemente el paciente o probablemente no lo amerite, pero la pregunta es, ¿y si realmente lo necesita? Y si realmente lo que no pasó en 5 años pasa en un día, entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son las fases del trauma? ¿Sí? Primero, preevento, el preevento, el evento y el posevento. En cuanto al preevento, todos los acontecimientos previos al impacto cobran importancia en los cuadros clínicos agudos y en cualquier condición previa que modifique la atención de nuestros pacientes. Podríamos decir una persona que estuvo hablando con el celular y entonces estaba manejando, estaba conduciendo a una velocidad donde no se daba cuenta que no había mucha visibilidad de repente, que la pista estaba mojada. Ese mismo celular en el impacto puede haber dado con la parte frontal del paciente o puede, en este caso, haber lesionado al paciente directamente. En cuanto al evento, el impacto, la colisión, el traumatismo propiamente dicho, ¿no? Si fue un impacto lateral, ¿yo qué podría decir del paciente? Que probablemente hay una lesión a nivel cervical también. Podría decir que inclusive hay un impacto a nivel temporal, que es la zona de la bóveda craneana más débil. Probablemente también podría decir que hay
un impacto a nivel torácico o de la caja torácica, y a su vez también puede haberse producido una lesión por cizallamiento en zona abdominal. Entonces, miren todo lo que puede ir sucediendo con el paciente. ¿Cuál es el resultado de la transmisión de la energía hacia los tejidos? El carro está a una velocidad con el cuerpo y de repente para. Se produce el impacto y finalmente el cuerpo sigue teniendo, no está preparado para poder modificar esa velocidad. En cuanto al post-evento, acontecimientos que tienen lugar después del impacto. Esa es la fase en la cual se inicia la atención de los pacientes. Es ahí donde nosotros hacemos el abordaje del paciente. Seguimos. Hay una energía mecánica, ¿sí? Miren lo que va sucediendo, todo lo que puede suceder con el paciente. Lesión, evento dañino que surge de la liberación de algunas formas de energía física, tipos de energía, energía radioactiva, energía térmica, energía eléctrica y energía química. Vamos al tiempo, ¿no? Lo primero que hay que entender es que uno solo necesita 10 segundos para determinar si el paciente es crítico o no es crítico, partiendo desde ahí. Y uno tiene 10 minutos de platino. En teoría, muchos nosotros o muchos teníamos un pensamiento en la cual podíamos estar, digamos, con el paciente durante 10 minutos. Es el tiempo máximo incluido en la hora dorada que el equipo de atención prehospitalaria debe tomar para realizar acciones en la escena en pacientes severamente lesionados y estabilizarlos. Hasta ahí, eso es un conocimiento que ha ido cambiando, y no solamente con el tema del PH-TLS, sino con el tema de la introducción del IPR acá en el Perú. Era de lo que les hablé en un principio, ¿no? Entonces ellos ahora, en cuanto al pensamiento de estos 10 minutos, te dicen de que estamos perdiendo mucho tiempo con acciones que podrías realizar en la ambulancia. Entonces yo no debería de esperar, bueno, tampoco vamos a esperar, no debería de estar en la escena durante 10 minutos. Lo que debería hacer es determinar si es crítico o no, y si bien es cierto es crítico, trasladarlo y en la ambulancia seguir haciendo el mecanismo de atención del paciente. Y obviamente vamos a ganar 7 minutos de traslado, que no solamente vamos a resumir el tiempo de atención del paciente. Ejemplo, si hay un paciente que tenga una hemorragia interna a nivel pélvico, a nivel abdominal, pregunto yo, ¿se podría dar un manejo? Porque es que el paciente va a estar crítico, ¿se va a descompensar igual? Porque no necesariamente tiene que haber una hemorragia externa para poder decir que es crítico y si es interna, ¿no? Y obviamente esto lo vamos a evidenciar porque va a haber un estrés en el patrón respiratorio, porque a su vez también va a haber un problema en la parte oxigenatoria y en la parte circulatoria. Me voy a dar cuenta que el paciente tiene una frecuencia cardíaca elevada, está hipotenso, está sudoroso, su llenado capilar es lento. Entonces, no hay nada más que hacer en tierra. Y 10 minutos podría trasladarlo y en eso podría ir comunicándome con el lugar receptor. Y así resumo el tiempo de traslado. Entonces recuerden que hoy en día las últimas guías dicen que si el paciente es crítico, ya no debo de seguir teniendo el mecanismo en la zona o en la escena, mejor dicho, sino subirlo a la ambulancia, claro, bastante rápido y manejando a mi paciente, si es que lo debo de ventilar, lo ventilo, y continuar con el manejo del paciente, realizando mis reevaluaciones constantes en la ambulancia, claro está, hasta llegar al centro hospitalario. Hay que tener una adecuada oxigenación, hay que tener una adecuada perfusión y transporte al lugar rápido y apropiado. En cuanto a la oxigenación, existe algo muy importante. Recuerden, cosa básica. Frecuencia respiratoria.
existen dos problemas. Existe un problema ventilatorio y existe un problema oxigenatorio. Entonces, si una persona tiene un problema mecánico que no deje, así tenga un suministro de oxígeno, de volumen de oxígeno, y tenga de repente, por ejemplo, una mascarilla con bolsa reservorio, un dispositivo BBM, para los que no recuerdan qué es el dispositivo BBM, es el mal llamado AMBU, o dispositivo bolsa, válvula, máscara. Bolsa, válvula, máscara. Entonces, si una persona tiene una frecuencia respiratoria, ¿cuánto es el parámetro? Podría decir yo que de 12 a 20 es la frecuencia respiratoria normal. Si una frecuencia respiratoria es menor a 2, probablemente el paciente tenga un problema mecánico de la cavidad torácica. Y entonces no lo permite o no lo deja ventilar correctamente. Así le pongas mascarilla, no va a ventilar. ¿Qué podría estar pasando? Podría tener un traumatismo torácico, podría tener un neumotórax a tensión. Y entonces así le des oxígeno, el paciente no va a ventilar. Entonces tienes que solucionar el problema mecánico para que así le puedas dar un buen suministro de oxígeno. Entonces, frecuencia respiratoria menor a 12 es un problema ventilatorio. Frecuencia ventilatoria mayor a 30, porque es que también les cuento, hay teorías que dicen 28, pero vamos a ponerlo en 30. Frecuencia respiratoria mayor a 30, lo que termina sucediendo es que hay un problema oxigenatorio. Estoy respirando rápido. Entonces, lo que termina pasando es que no tengo un suministro de oxígeno. Entonces, ¿qué necesito? Oxígeno. ¿Sí? Entonces ya aprendimos. Frecuencia respiratoria menor a 12 es un problema ventilatorio, mecánico. Si hay una frecuencia respiratoria mayor a 30, es un problema oxigenatorio. ¿Qué necesito? Oxígeno. Entonces, a su vez, los dos, tanto una frecuencia respiratoria menor a 12 o una frecuencia respiratoria mayor a 30, ¿qué necesito? BBM. BBM. Chicos, olvídense el AMBU. Ya cambió eso. El AMBU es una marca, ¿sí? Que dicho sea de paso, es muy buena para estos dispositivos. No lo dudo. Pero es que este dispositivo es un dispositivo bolsa, válvula, máscara. O también podríamos decir que es un ventilador manual. Pero no es un AMBU, ¿sí? Seguimos. La hora dorada, ¿sí? El paciente que recibe atención definitiva poco después de una lesión que presenta mayor tasa de supervivencia. Entonces, sí, pues, la estadística dice que el paciente tiene mayor probabilidad en esa hora dorada. La pregunta es, ¿cuándo inicia esa hora dorada? Chicos, la hora dorada empieza desde que el paciente se accidenta, desde que tiene el impacto. Porque, valgan verdades, en otros países el sistema de respuesta va a ser mucho más rápido. Y probablemente en alguna emergencia el paciente no solamente llegue en helicóptero, sino también pueda llegar en una ambulancia que esté cerca, ¿no? Pero acá en el Perú, en el mejor de los escenarios, ¿cuánto tiempo puede demandar una unidad? Entonces, eso sí es algo real. Y entonces es un poco contraproducente, ¿no? Porque si es que fuera una autoridad o fuera una persona que realmente tiene, en este caso, autoridad para poder mandar una unidad, que no debería, porque nosotros como pacientes todos somos iguales. Y entonces, en esta parte de que todos somos iguales, hay que entender de que a nadie le gustaría que se retrase nuestro traslado, ¿no? Entonces, ahí está el criterio de entender cuándo inicia la hora dorada, porque probablemente el paciente esté tendido en el piso de repente 20, 30 minutos, entonces ya no queda la hora dorada, ya solamente hablaría de la media hora que queda para poder trasladar, entonces es muy importante eso. Evaluación del paciente en el prehospitalario. Chicos, bioseguridad. Recuerden, en cuanto a la bioseguridad, ya ahora sí se ha hecho un contexto más importante y más interesante con el contexto COVID, que tuvo que haber COVID para que realmente entendamos de que nos debemos de proteger, pero no solamente nosotros, sino también, en este caso,
a mi paciente, pero no solamente a mi paciente en el prehospitalario, sino a las personas que están predispuestas, en este caso, a ayudar, porque es que acá hay personas muy proactivas, ¿sabes? De hecho, yo siempre he dicho, ¿no? La gente que trabaja de seguridad, el serenazgo, gente que siempre está predispuesta a ayudar, pero que podrían terminar contaminando a mi paciente y a su vez contaminándose ellos mismos. Entonces, es muy importante entender. Y ahora, ¿cuál es la problemática? Y ustedes no me dejarán mentir. Y entonces, como ahora nos tenemos que poner a veces hasta dobles guantes, nos tenemos que poner mandilones, protectores faciales, y entonces eso, la verdad, nos quita destreza. Sí, claro. El que me diga que no me miente, porque cuando manejamos un paciente con toda esta indumentaria, se nos hace difícil, ¿cierto? Que estamos aprendiendo y que ya muchos han aprendido, no lo dudo, pero no es fácil atender a un paciente con toda esta indumentaria y tenemos que acostumbrarnos, ¿no? El líder, ¿quién es el líder? ¿El médico? ¿El enfermero? No. El líder es la persona que tenga la actitud y que tenga el conocimiento de manejar al paciente. Totalmente de acuerdo, todos con esa parte de liderazgo. En algún momento, no voy a decir la institución, pero yo tuve la oportunidad de hasta cierto punto tener como una rotación de 2 años con los bomberos. Sí, ya, bueno, ya lo dije. Y en algún momento en la atención del paciente, cuando ya se estaba haciendo el manejo con el paciente, vino un bombero más antiguo y dijo, bueno, yo soy más antiguo y yo decido qué es lo que se hace. Eso no es ser un líder, ¿no? Porque probablemente si él evidenció que había un déficit en la atención, entonces trata de alguna forma mejorar la calidad de atención del paciente, pero no es que porque yo soy más antiguo que tú o porque hasta cierto punto yo tenga mejores condiciones, deba hacerlo, no, porque probablemente hasta un médico, un enfermero esté cursando por una situación que no le deje tomar decisiones. Y como eso sucede, podría hacerlo la persona que tenga la capacidad en el momento como líder. Obviamente bajo un principio y un fundamento de conocimiento. Lo que sí es la cinemática de trauma, importante, hacer una evaluación del escenario, poder entender qué es lo que pasó y qué es lo que voy a necesitar. Ya sabemos que en cuanto a la seguridad, ¿quién es más importante? Nosotros. Recuerden eso, porque la adrenalina te conlleva errores. Recuerden, nosotros no podemos ingresar a un escenario inseguro hasta que venga el personal idóneo, el personal capacitado. En este caso debería de ser los bomberos, la policía, ¿no? Que son las personas que tienen el entrenamiento, porque es que sí tienen el entrenamiento. Digamos que hay lesión por arma de fuego y probablemente en ese proceso la persona que le han disparado todavía se encuentre ansiosa, nerviosa y se encuentre con un arma también, y entonces puede poner en riesgo tu vida. Créeme que si te dispara, no lo vas a poder ayudar. Ahora, que el objetivo por el cual nos preparamos sea el paciente, totalmente de acuerdo, porque a eso apuntamos. ¿Qué es lo que sigue? La situación de la escena, el triaje, el determinar quién es la persona que realmente necesita el traslado. Porque puede ser un accidente múltiple en el cual nosotros tengamos que decidir si llamamos a más unidades, a quién trasladamos primero. Ese es el contexto. La evaluación completa, la evaluación primaria del paciente y ir solucionando las lesiones que pongan en riesgo la vida del paciente. Eso se hace en evaluación primaria. Intervención crítica para condiciones que amenacen la vida, eso es lo que se hace en evaluación primaria. Si es que A está mal, soluciono A. Aperturo, permeabilizo, aspiro, hago un barrido de mi paciente, coloco mi cánula orofaringia, paso a B, empiezo a oxigenar a mi paciente. Eso es lo que se hace. Se interviene con condiciones o a circunstancias que pongan en riesgo la vida del paciente. Luego sigue la evaluación secundaria, ya lo hemos visto, ya empieza a ver si el paciente está consciente, un sample para ver los síntomas,
para ver si hay alergias, de eso habla el SAMU. Síntomas, alergia, si toma alguna medicación, si tiene alguna patología, una comorbilidad, el último alimento, la última ingesta y una exploración completa. El traslado para el tratamiento definitivo, obviamente un centro hospitalario idóneo, pues, ¿no? Porque muchas veces nos quejamos y decimos, no, pero lo llevamos a una posta, lo llevamos a un centro de salud y el médico fue malo y no lo quiso atender. Sí, claro, no es que sea malo, sino que no tiene el equipamiento, no es que ellos no tengan el conocimiento, es un personal profesional, pero si no tienen el equipo, porque no es un centro que tiene las condiciones resolutivas por el equipamiento, entonces imagínense, no tiene ayuda diagnóstica, no tiene equipamiento para evaluar, no tiene medicación para actuar, entonces ¿de qué hablamos? Bioseguridad, ya lo hemos visto, la parte de entender que antes del COVID había muchas enfermedades que tenían un alto índice de mortalidad y morbilidad acá en Perú, totalmente. Hay que hacerlo continuamente, actualizar los protocolos de bioseguridad, cosas que en algún momento nos hacían reír y decían, ay, a cada rato enseñan el lavado de manos. La pregunta es, ¿sabemos hacerlo realmente? ¿Lo hacemos realmente? Entonces hay que entender que no solamente vamos a proteger a nuestro paciente, sino también nosotros como personal de salud. Porque finalmente lo que va a terminar pasando es que nos vamos a llevar toda la enfermedad a casa. Vamos a ver la redistribución de los recursos en las áreas críticas y la adquisición de dispositivos de aislamiento. Dispositivos hay un montón. Evaluación de la escena. Entonces miren todo el contexto, ¿no? Desde el momento del llamado, hay que tener una adecuada comunicación y habilidades con una buena observación y percepción. Es muy importante esto porque les cuento, y creo que ya lo habíamos hablado, el 70% de las llamadas al día hacia los bomberos y al SAMU son de personas que llaman a jugar. El otro 30% son de personas que realmente tienen una dificultad o una emergencia. Y todavía imagínense lo difícil para el personal de salud el poder definir o decidir quién tiene la prioridad de atención. Entonces la comunicación es muy importante, porque es que a nadie se le enseñó a llamar en una emergencia. Todo el mundo en los cursos dice, llamas, pides ayuda y regresas, claro, pero en algún momento sabemos que nos importa decir, qué es lo que tenemos que decir, alguna vez lo hemos hecho, entonces desde ya saber que estas llamadas son grabadas, ¿no? Dar información, señorita, buenos días, yo soy el señor Julio Ramos, dar una ubicación exacta del lugar, me encuentro, por ejemplo, en la cuadra 20 de la avenida Arequipa, ¿sí? Ha habido un accidente de tránsito, hay víctimas múltiples, ha impactado un bus, miren, un bus, una movilidad escolar, aparentemente podría yo decir que entre 20 a 30 víctimas, ya está la policía dando seguridad, siempre hay gente que está observando. Entonces tengo que ser viable hacia la atención. Entonces yo sé que ya necesito unidades para poder atender esta cantidad de pacientes, ¿sí? Si la zona está acordonada, si es segura, si hay una zona o una buena vía para poder sacar, en este caso, la ambulancia. Y para eso también necesito la ayuda de la policía, de mucha gente proactiva que nos puede ayudar con las víctimas. Entonces también yo tengo que saber que a estas personas tengo que suministrarle un material de bioseguridad. La evaluación, ¿cuál es el objetivo? Identificar posibles peligros para garantizar la seguridad del personal. Identificar las lesiones, determinar la necesidad de ayuda adicional, era lo que yo les decía. Si yo veo que hay un accidente con víctimas múltiples, entonces ya tengo que ir pensando que se requieren varias unidades de atención. Y es que por eso está conectado tanto el SAMU, que es el 106, Sistema de Atención Médico de Urgencias,
y el 116. ¿Por qué digo esos números? Para algunas personas se les hace muy familiar, pero les cuento, hay gente que sigue pensando que acá, ¿a qué número marca si hay una emergencia? Al 911 te dice. Sí, pues, pero les cuento también, y creo que se los dije en la clase pasada, si tú marcas el 911, ese número te direcciona al 116. Porque es que no habría otra solución de entender de que si yo marcaba el 911, se equivocaban, y todo el mundo empieza a buscar a qué número llamo. Y entonces, ahora, es lo que se hace, te direcciona al 116. La pregunta es, ¿eso será bueno o malo? Y en realidad para mí es malo, porque no se puede hasta cierto punto seguir maleducando al personal y decirle, bueno, si llamaste al 911 no hay problema porque te va a mandar al 116. No, lo que se tendría que hacer es difundir. Nosotros tenemos que hacer un efecto multiplicador de esta información y tiene que ser de frente al 116. Verificar la seguridad. Miren todo lo que está sucediendo. ¿Qué podríamos decir sobre esa escena, no? Vemos a dos ambulancias, vemos gente en el piso atendiendo a una víctima con el equipo, incluye la seguridad del profesional y la del paciente, ¿no? Las condiciones que se consideren una amenaza de fuego, líneas eléctricas, caídas, explosiones, materiales peligrosos y condiciones ambientales. Entonces, yo tengo que ver todo lo que puede poner en el contexto de inseguridad hacia el paciente. Y digo esto porque normalmente cuando uno lleva un curso, no encontramos en el piso, por ejemplo, combustible, ¿no? Sangre, entonces condiciones que realmente sí podrían no solamente contaminar, sino poner en riesgo la vida del paciente. Y esto sumado a que probablemente, como ha habido una colisión vehicular, este combustible genere fuego, ¿no? O hasta una explosión. Y entonces imagínense, vemos acá un policía que está cargando el cloruro. La pregunta es, ¿era necesario canalizarle una vía ahí en in situ? Tranquilamente podía haberlo hecho en la ambulancia y determinar si es crítico y sacarlo. Pero no solamente eso, tenemos que verificar el equipo, ¿no? Porque todo está en el piso. Y si nos olvidamos de algo, ¿qué va a pasar? Lo que probablemente suceda es que nos descuenten este equipo que se nos ha olvidado. Miren cuán debe haber sido la fuerza del impacto de esta moto, porque podemos ver una moto que el paciente por lo menos está a unos 3 metros de distancia. Si el paciente ha sido eyectado, vemos parte de la moto en varios puntos. Entonces, miren con qué fuerza ha sido esa colisión o ese impacto. Escenario seguro. Recuerde que la seguridad es primordial. Simplemente porque si nosotros nos ponemos en riesgo, no podemos ayudar a nadie, ¿sí? El ingresar a un lugar que se pueda tornar inseguro, donde haya fuego, humo, podría poner en riesgo la vida de nosotros como proveedores. Acá también podemos ver gente que hasta cierto punto los bomberos ya sacaron al paciente a un área segura, en donde el personal paramédico tiene que hacer las cosas basado siempre en un líder. Tiene que haber un líder, porque yo me doy cuenta que la proveedora número 1 está más adelante. Y ojo, no porque sea mujer no va a cargar la camilla, sino por el hecho de que ella, creo yo, que está tomando una acción distinta. El de atrás está alzando más, está demorando o está apresurándose en levantar al paciente, creo yo. La de adelante no tiene una buena posición para poder levantar al paciente. Entonces eso nos indica que no hay un contexto de equipo. Recuerden que es un equipo los que manejan al paciente. Entonces, en ese equipo tiene que haber un líder para que todos a la orden del líder levanten al paciente. Entonces, ya ahí hay que entender que en este caso, desde el momento que el líder empieza a manejar la situación, no puede venir otra persona a decir, no, mejor hacemos esto, el otro, porque crea confusión. Lo que sí podemos hacer es, compañero, ¿te parece o crees que está bien? O de repente
anticipar acciones. Compañero, ¿te parece si lo aspiro? ¿O voy aspirando secreción? Sí, claro, vamos, aspira, vamos, ventila. Compañero, estamos bien con la ventilación. Entonces, eso es un equipo. Todos trabajamos en conjunto en función del paciente. Esa es la idea. Evaluar la situación. ¿Qué pasó en realidad en la escena? ¿Cuál fue el mecanismo de lesión? ¿Se necesita ayuda adicional para el manejo de la escena o el tratamiento del transporte? ¿Cuántos heridos hay y las edades? ¿Se necesita equipo especial de rescate y liberación? ¿Se necesita transporte en helicóptero? Un factor médico podría haber sido un factor de investigador de trauma. O sea, es que acá hay una serie de errores, ¿eh? Si ustedes ven, probablemente el lugar donde debería ser viable está obstruido, ¿sí? Eso es uno. Dos, les decía yo que existen muchas personas proactivas, ¿no? Que no están con guantes, probablemente el policía sí, el señor de acá que está en la cabeza no, el paciente no está con sujeción. La pregunta ¿es crítico? ¿Podría hacerlo sin sujeción, sin el spider? Sí, pero si tuviera yo mi unidad cerca, entonces si el vehículo está acá y mi unidad está al costado, tranquilamente lo puedo subir sin sujeción, siempre inmovilizando cabeza y cuello, cosa que no está, digámoslo así, inmovilizado, porque yo les decía que si no tienes collarín o no lo pones, mejor dicho, en la escena, ¿sí? No hay problema, lo puedes poner en la ambulancia, pero es que eso no significa que no lo abordes y que no lo inmovilices en todo momento. Porque recuerden, el collarín solamente da una restricción del 50%, y lo único que le da una movilidad o inmovilidad mayor es el tetracameral, el inmovilizador de cuello y cabeza, ¿sí? Pero que no es al 100% tampoco, que es un 90%, para que sepan. Entonces, mucha gente quiere ayudar, pero no lo hace correctamente. Si yo sé que voy a subir una loma, porque de repente hay unidades en la parte superior, entonces ahí sí, porque estoy poniendo o estoy dándole mayor riesgo a la paciente, porque se podría caer, le pongo inmovilizador de cuello y cabeza, le pongo spider y le pongo collarín, y recién ahí la subo a una superficie que por movimiento podría representar un riesgo para el paciente. Este señor de repente es un familiar que está muy predispuesto a ayudar, pero que ese nerviosismo lo puede conllevar a errores y puede conllevar a que no tome decisiones oportunas, ¿sí? Y que no es la persona más idónea para ayudar en su momento. Entonces, esas cosas hasta cierto punto, si se tienen que hacer rápido, pero se hace con la mejor o el mejor profesionalismo del momento, ¿no? Mucha gente sí sabe cómo y otros no. Este policía, que es de rescate, se puso sus guantes, pero no le proporcionó a los demás guantes. Hay una persona que está por debajo de ese vehículo a sabiendas que se puede poner en riesgo la situación, que ese vehículo puede caer. Entonces, todas esas condiciones se tienen que evaluar. Por ahí una vez en el curso me dijeron, licenciado, pero ¿por qué tendría que saber las edades de las víctimas? Sí, claro, porque es que yo tengo que saber a qué lugar los voy a llevar. Pero es que para hacer la llamada, para pedir una ayuda adicional de más unidades, tengo que saber hacia dónde se van a ir esas unidades, a dar información sobre ese tipo de víctimas. Y se necesita, bueno, valgan verdades, es difícil el transporte en helicóptero acá en el Perú. ¿Sí? No, les cuento, no sabemos. Existe una institución que se llama CIREX, que se encuentra en la FAB, para los que no conocen y no saben, por una ONG alemana, en la cual se hacen traslados de emergencia en helicópteros, en un helicóptero acá en el Perú, para los que no tienen el conocimiento. Les cuento que yo tuve oportunidad de estudiar con los alemanes 2 años, y ellos fundaron CIREX, que tienen un sistema de transporte de helicóptero acá en el Perú, y trabajan con el SAMU. Hace poco trasladaron a una paciente que estaba en la carretera hacia Chincha, ¿no? Entonces, sí hay,
Pero ¿cuál es la limitación? Que nuestras calles no están preparadas para el ingreso de un helicóptero. Eso también es un problema. Entonces, en circunstancias de carretera, sí se hace, y lo hacen con un helicóptero de la FAP. Personal capacitado que hace ese tipo de traslados en helicóptero. Entonces, la limitación es que nuestro, nuestro, nuestra ciudad no está preparada para poder extraer, en este caso, algunos pacientes. En algún momento se trasladó un paciente en helicóptero, porque lo hicieron con una aeronave de la policía en la Avenida Brasil, lo pueden ver en el YouTube. La pregunta es, ¿eso fue correcto? ¿Fue correcto poner en riesgo al personal de la aeronave, al mismo paciente, al sacarlo de ahí en una zona donde no había sido evaluada y donde no estaba determinada para el ingreso de una aeronave? No fue correcto, pues. Porque si fue en la Avenida Brasil, tranquilamente lo llevaban al hospital de la policía. Entonces las decisiones no se toman a la loca porque se creen o porque alguien te dice, no, hay que sacarlo de ahí. Sí, claro, y en qué momento alguien evaluó esa zona antes y pudo determinar de que esa zona no era riesgosa por los cables o por una serie de condiciones que existen acá en el Perú. Y entonces hay que, en realidad, pensar que solamente por el hecho de sacar una vida pude haber puesto en riesgo mayor cantidad de personas. Eso es muy importante. Vamos al abordaje del paciente, en cómo tengo que abordar a mi paciente. Ojo, no siempre el paciente te va a mirar, no siempre el paciente te va a darse cuenta porque está desorientado, está quejumbroso, no te puede ver. Y como yo les decía, de repente no te va a escuchar. Entonces, es muy importante el que el paciente visualice de repente, si lo ve tus manos, hey, tranquilo, no te muevas, he venido a ayudarte. Y entonces en ese proceso lo que yo tengo que hacer es entender de que probablemente el paciente esté inconsciente, pero va a permitir que el paciente visualice con mis manos arriba en la atención del paciente. Vamos a hablar un poquito del Stone Blip. Era lo que yo les decía, ya existe un consenso, el consenso de Harvard en Estados Unidos, donde se une una serie de profesionales y se llega al contexto de que esto sí se tiene que difundir, donde se previenen muertes por una lesión de trauma, ¿no? Y lo dice la estadística. ¿Cuál es el equipo que se tiene que tener? Un lapicero para poder anotar la hora, guantes, material de bioseguridad, apósitos y un torniquete. Ojo, hoy en día, para los centros de atención inicial, ojo, para los centros de atención inicial. ¿Qué es un centro de atención inicial? Es un tópico pequeño, puede ser un tópico del metropolitano, puede ser un estadio, puede ser un tópico de un colegio, ¿sí? Ya deberían de contar con un torniquete y a su vez con un dispositivo BBM, mal llamado AMBU, mal llamado AMBU. Y en ese proceso, y en ese proceso hay que entender de que se hacen los pasos para la atención, las acciones rápidas para tener el sangrado. Primero que se hace, llamar al 116. Lo segundo, aplicar presión. Aplicar presión con las manos, empacar la herida y presionar. El concepto del empaquetamiento significa que yo voy a introducir una gasa grande, larga, y comprimir con fuerza la lesión. Pero si yo evidencio un sangrado abundante, tengo que colocar el torniquete en primera intención. Entonces ya hay un contexto del Stone Blip donde se determina el manejo del paciente por una hemorragia. Eso lo vamos a ver completo, de dónde nace y todo el abordaje cuando hagamos hemorragia, sin ningún problema.
Evaluación primaria, el X, A, B, C, D. Vamos a ver. En el trauma, sí se tiene que evaluar antes del A el X. ¿Qué es el X? Es la atención inmediata de la hemorragia. Si yo evidencio que hay un sangrado exsanguinante que esté poniendo en riesgo la vida del paciente, tengo que controlar la hemorragia. A. Una vez que yo ya tenga el control de esa hemorragia exsanguinante, ¿sí? Me voy a permeabilidad de la vía aérea con protección de la columna vertebral. Esto implica que yo haga un abordaje y una inmovilización manual de la parte cervical. Y ahí era lo que yo les decía. Puedo inmovilizarlo con mis manos y subirlo a la camilla para llevarlo a la ambulancia y recién en la ambulancia, si el paciente es crítico, le coloco el collarín. En la parte B, verifique adecuada respiración y ventilación. Hay que oxigenar al paciente. ¿Por encima de qué? Del 95%. Si yo determino, por ejemplo, el paciente se encuentra con estridor, quiere decir que el paciente necesita un dispositivo de vía aérea avanzada, que obviamente el gold estándar es intubación endotraqueal, ni duda, pero el problema es, estamos habituados, entonces tenemos que entrenarnos para adquirir destrezas. B, verifique adecuada respiración y ventilación. Hay que saber ventilar y oxigenar a nuestro paciente. C, verifique el estado circulatorio y controle. Lo que significa que, obviamente, la parte X es el control de la hemorragia exsanguinante. Pero, sin embargo, en la evaluación completa, cefalocaudal del paciente, voy verificando y voy a poder evidenciar si el paciente tiene otro tipo de sangrado. Por ahí decían que cada gota podría poner en riesgo la vida del paciente. Recuerden que la sangre se recupera con sangre. La sangre no se va a recuperar con volumen de líquido. O sea, yo les pregunto, si una persona tiene una lesión por cizallamiento, con una hemorragia o un sangrado interno a nivel abdominal, si yo le doy volumen, voy a ejercer presión, y al ejercer presión voy a aumentar el sangrado. Entonces, la restitución de líquido en una persona crítica solamente hoy en día es para manejar el shock. Y los bolos son de 250, nada más. ¿Para qué? Para contrarrestar la hipotensión y a su vez entender de que no solamente es la hemorragia o el traumatismo, sino también vamos a tener que manejar el dolor, porque el dolor provoca hipotensión. Pero a su vez también sabemos que todos los medicamentos, como los opiáceos, los AINES o etc., finalmente también son hipotensores. Entonces, para administrar un medicamento, yo sí tengo que saber que tengo que estabilizar mi presión. Y podría hacerlo con un bolo, que hoy en día los protocolos dicen 250 cc de solución salina al 0,09%. ¿no? Entonces, con ese contexto estabilizo mi presión y ya estoy listo para poder administrar, en este caso, un medicamento que no me descompense a mi paciente. En la parte de identifique si hay un déficit neurológico, la escala de coma de Glasgow. Chicos, muchas veces, y siempre digo esto, las escalas no están hechas no solamente para un profesional médico, las escalas están hechas para el personal que la evalúe. Ahora, es válido que uno tenga sus cartillas pequeñas porque a veces nos olvidamos. O sea, sabemos que evalúa la escala de coma de Glasgow en una puntuación, vamos a decirlo así, de 3 a 15. Podría saber también que -8 ya la persona es un criterio de intubación, de someterlo al coma si es que no lo está para poder intubarlo. También sabemos de que en cuanto a la escala evalúa la parte ocular, la parte verbal y la parte motora con una puntuación. Podría yo decir que el paciente con un Glasgow de 13 hacia arriba, el paciente está estable. Podría decir que con una puntuación de 9 a 12, el paciente podría tornarse crítico. Y por debajo de 8 el paciente es crítico. La pregunta es, ¿en qué momento yo podría saber que el paciente de estar en un Glasgow 14-15 baja a 8? Entonces determino si el paciente es crítico o no y lo traslado. En la parte E, exponga al paciente.
Pero es que no solamente es exponer, y digo esto porque todas las personas que trasladan a un paciente a un centro hospitalario, porque es que sí, es cierto, lo evalúan y lo exponen para poder evidenciar si hay alguna lesión, pero no lo cubren. Y eso provoca hipotensión. Y la hipotensión va sumando a seguir descompensando al paciente. Entonces hay que cubrirlo. Hay que prevenir la hipotermia, porque si no la prevengo voy a descompensar a mi paciente mucho más rápido. X, hemorragia exsanguinante, control de hemorragia. Ahora, ojo, imagínense, con este tipo de paciente no solamente es el control de la hemorragia. La pregunta es, ¿existen otro tipo de torniquetes? Lo vamos a ver cuando veamos trauma, pero ahí hay torniquetes, hay sample, es un torniquete, un SAN XT, que en realidad te va a ayudar a que la hemorragia en esa zona, porque va a ir a nivel pélvico, pare. Pero que no solamente va a ser el control de la hemorragia, sino también tengo que ver que el paciente se me va a ir descompensando por el dolor, porque recuerden que el dolor también provoca shock. Entonces, con ese paciente, la pregunta es, por lo que evidencio, ¿necesita collarín? Probablemente no. A está bien, B también, porque está ventilando, pero como soporte, claro que sí. Entonces debería colocar a nivel pélvico, ¿sí? Un torniquete, hay torniquetes a nivel pélvico, para los que no conocen, los vamos a ver, y un acceso periférico, y si son dos, mucho mejor, y trasladar al paciente lo más rápido posible, porque es que desde ya puedo decir que es un paciente crítico. Control de hemorragia. Existe un sangrado a nivel capilar, venoso y arterial, hemorragia de miembros, hemorragia de unión, en unión, y hemorragias del torso. Si hay una hemorragia externa abrupta, esta debe ser controlada antes de continuar la evaluación o simultáneamente si hay asistencia en la escena. Esta es una lesión que probablemente amerita torniquete o también me podría ayudar con un empaquetamiento, que ya hemos visto que es como que si yo relleno o introduciendo, existen inclusive gasas que tienen componentes hemostáticos. La hemorragia externa es la causa más común en una muerte prevenible en el trauma. Esto es uno de los pilares del Stonebridge, que te dice que la hemorragia externa es la causa más común de una muerte prevenible en el trauma. Y entonces por eso se hizo el contexto del Stonebridge, era lo que yo les decía la clase pasada, porque es que hay mucha interrogante entre, no, licenciado, a mí me han dicho que el torniquete sí se usa, que se desajusta, que no se... El torniquete se usa y se les va a enseñar la técnica cuando hagamos hemorragia, pero lo que sí tienen que entender ahora es que el torniquete se coloca y no se saca hasta el centro hospitalario. El control de hemorragia externa. Este es un torniquete de unión. Este es un SAN, que es un torniquete que en realidad te va a ayudar porque hay arterias a nivel femorales a comprimir. Estos torniquetes tienen dispositivos que permiten insuflarlos y colocarlos en zonas arteriales. Era el ejemplo que les di con la foto anterior. Ahí está. ¿En dónde colocaría el torniquete? Lo podría colocar en una zona pélvica. Tiene como unas bombillas que se colocan y se insuflan en este lado donde obviamente está la arteria femoral. Y voy a ocluir la compresión y voy a parar el sangrado. Es un paciente crítico, ni dudarlo. Presión directa, torniquete, hay agentes hemostáticos, era lo que yo les decía, gasas con este tipo de agente hemostático que obviamente va a ayudar en la coagulación. El Cronbach, torniquete de uniones o SAN, era lo que yo les decía, estos son torniquetes de uniones, que no solamente van para la zona torácica, sino también para la zona pélvica. Y es más, les cuento, una persona con una herida en cavidad torácica por arma de fuego, tranquilamente se puede colocar este torniquete que tiene dispositivos, ¿sí? Que tiene dispositivos que generan presión como este en la zona de sangrado y que hasta cierto punto permiten cierta expansión torácica para que el paciente se pueda ventilar. Claro está, eso no quiere decir que el paciente no necesita un dispositivo de soporte.
porque recuerden que la única forma de estar seguro es con un dispositivo que te mida, como la capnografía, que te mide el nivel de exhalación de CO2. A, vía aérea, estabilización de la columna cervical, define el nivel de conciencia, pregúntele si está bien, si responde, la vía aérea está permeable. Pasar a B. Existen dos maniobras, elevación del mentón, que es para una persona que no es de trauma, y si es de trauma, tracción mandibular. La vía aérea y el control cervical. La mayor obstrucción de la vía aérea es la lengua retraída, y eso creo que todos lo sabemos. Esto lo vamos a ver cuando hagamos vías aéreas. Esto es evolutivo, chicos, no se preocupen. El manejo de la vía aérea en trauma, les decía yo, el gol estándar en la apertura manual de la vía aérea es la tracción mandibular. Dispositivos básicos como la cánula orofaringia, la cánula nasofaringia, ¿sí? Dispositivos avanzados, en este caso los supraglóticos, las máscaras laringias, los combitubes, los tubos laringios, y obviamente el gol estándar, que es el tubo endotraqueal. Métodos quirúrgicos invasivos, como la cricotomía y la traqueotomía. Si no responde, asumir que el paciente está crítico, hay que escuchar la vía aérea. Y existen tres posibilidades: ronquido, hay secreción, gorgoteo, también, y estridor. ¿Qué me dice el estridor? Que se está cerrando la vía aérea. Entonces hay que entubar al paciente, porque si no lo haces, probablemente la glotis se cierre y no te permita introducir un dispositivo como el tubo endotraqueal, y lo que viene es el manejo de vía aérea quirúrgico, que es mucho más invasivo, ¿no? Entonces, cosas importantes. El concepto que antes teníamos del hecho de decir, ¿se acuerdan cuando yo evaluaba la vía aérea y escuchaba algo que se llamaba ver, escuchar y sentir? Chicos, eso ya no existe. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que sí, podía ver, no lo dudo, pero alguien en el prehospitalario podía escuchar y podría sentir. Eso era totalmente erróneo, porque en realidad no escuchaba nada por todos los agentes distractores de sonido y etc. Entonces yo no escuchaba la respiración del paciente, y menos sentirla. Ahora, esto sumado al contexto COVID, peor ahí, pues yo no puedo sentir el vapor porque me puedo contaminar. Y entonces ahí hay un contexto de reubicación de la mascarilla. Que uno reubique la mascarilla no significa que visualice la cavidad bucal y las fosas nasales. Les cuento que una vez había en un curso que dictamos de PHTLS, le habíamos puesto al mulage, en este caso el que hacía del paciente, sangre en la nariz, y lo que hizo el proveedor fue, bueno, está consciente, entonces le reubicó la mascarilla sin verificar. Y después de que se terminaron con el caso, se dio cuenta que el paciente estaba sangrando por nariz y boca. Y todo porque no lo visualizó, porque es que de frente entendió que había que reubicar. No, primero se verifica, primero se evalúa, y después se reubica la mascarilla. Y obviamente sabemos que la reevaluación debería ser cada 2 o 3 minutos. Ronquido probablemente es la causa de obstrucción de la vía aérea. Realizar tracción mandibular, si el ronquido desaparece, se solucionó el problema. Es que es por la apertura, es por el movimiento. Asegurar la vía aérea con una cánula orofaringia si no existe reflejo nauseoso. O en este caso, cánula nasofaringia. Maniobra de tracción mandibular, les decía que es la maniobra de apertura manual de la vía aérea, para pacientes de trauma, claro está, porque no te permite el realizar mucho movimiento de la zona cervical, porque recuerden que es posible que haya una lesión a nivel cervical. Acá tenemos la cánula orofaringia, mal llamado tubo de Mayo. ¿Sí? ¿Cuál es la indicación? Para una persona obviamente inconsciente. Estos dispositivos no manejan mucha secreción. Hay que entender que estos dispositivos solamente se utilizan en pacientes inconscientes, claro está. Y que es un dispositivo básico de vía aérea. Recuerden, es un dispositivo básico de vía aérea, porque la gente piensa, esto es solamente para la apertura.
No es un manejo de vía aérea avanzado. Y la cánula nasofaringia, que nace de la medicina táctica, de la medicina de combate. Y obviamente esto está direccionado hacia la colocación en la fosa nasal, porque permite inclusive colocarlo a una persona consciente. Esto lo vamos a ver más detallado cuando hagamos vías aéreas. Gorgoteo, probablemente hay que extraer secreción, aspirar secreción. Existe una cánula rígida de aspiración, que es esta, se llama Yankauer. Disculpen, no está acá, ya hice está acá. ¿Cuál es la particularidad de la Yankauer? Es una sonda de aspiración rígida, ¿sí? Claro, de punta Roma. Dos cosas importantes, es rígida porque obviamente en un paciente de trauma con una apertura que no va a ser prominente como una tracción mandibular, si tú metes una sonda de aspiración común, se va a acodar, se va a doblar. Sin embargo, esta Yankauer, sí, como es rígida y tiene punta Roma, te va a permitir, obviamente, poder aspirar la secreción con cierta profundidad, ¿no? Se considera la lateralización en bloque, sí, pero hay que entender que si es de trauma hay que tener una buena técnica, lateralizas y haces un barrido, para considerar el barrido manual, ¿no? Si mejora colocar cánula nasofaringia o orofaringia, continuar con la elevación. Si no mejora, dispositivos supraglóticos, que es la máscara laringia, era lo que yo les decía, para los que no conocen. El tubo, el combitube, o en este caso el tubo laringio, ¿no? Que son dispositivos que en realidad no necesitan mucho entrenamiento, no necesitan una guía, no necesitan un laringoscopio, pero el problema es que no manejan mucha secreción. Y si no, pues el gold estándar, pues, ¿no? Que es la intubación endotraqueal, ¿no? Que definitivamente necesita destreza, que necesita equipo como el laringoscopio, necesita guía, pero que es el gold estándar en intubación. Uso de aspirador de secreciones. Hasta ahí, chicos, es importante entender que la secreción se tiene que hacer, pero siempre evaluando que el paciente no desature. El concepto de la aspiración de secreciones no significa que aspires totalmente, sino que mediante el procedimiento de la aspiración el paciente esté oxigenado por encima del 94 o 95%. ¿Cuál es el propósito? Remover sangre, fluidos, comida, secreción de las vías aéreas, ¿no? Una vía aérea ruidosa es una mala vía aérea, porque no te estás ventilando y oxigenando de la mejor forma. Esta es una cánula Yankauer, lo que yo les decía, una sonda de aspiración rígida con punta Roma, que te permite la introducción en una zona que tiene poco acceso, ¿sí? Y obviamente en el prehospitalario tendríamos que tener un aspirador de secreciones portátil, o en este caso manual. Este es uno manual, este de acá. Tipo pistola, que te permite succionar la secreción, ¿sí? Este es un combitube, dispositivo supraglótico, ¿sí? Que en realidad ingresa directo, como la máscara laringia, no necesita mucho entrenamiento, tiene un punto. La eficiencia de este tipo de dispositivos como el combitube, les cuento, que es a partir de una persona de 1,20 m hacia arriba. Entonces, para los más pequeños es difícil. Y para eso sí hay máscaras laringias de todos los tamaños, que la parte importante para los que no la conocen, tiene la cantidad de los pesos probables. O sea, estos equipos dicen para personas de 40 a 60 kilos, para personas de 60 a 80 kilos. Claro, porque tú cuando encuentras una paciente, no podrías saber exactamente cuánto mide o pesa, pero lo puedes calcular según peso y talla, o sea, bueno, según talla, ¿no? o lo que puedes evidenciar. Y te pueden ayudar a la intubación rápida sin tener que tener, como yo les decía, mucho entrenamiento. Estridor, posible edema de glotis, ¿se acuerdan que les hablé? Hay que entubar al paciente. Y en todo caso, si no lo pueden entubar, hay que trasladarlo. Hay que trasladarlo rápido y mediante el proceso, porque no lo vas a, o sea,
Yo tengo que saber cuánto o a cuánta de distancia está mi paciente. Si yo sé que el lugar de resolución está a 2 horas, entonces tengo que ver la forma de entubarlo en el camino. Pero si yo sé que el lugar de resección está a 15 minutos, entonces tranquilamente lo ventilo con mi cánulo orofaringia y con mi dispositivo BBM hasta llegar al centro hospitalario, pero con una comunicación constante, donde ya esté esperando un profesional capacitado para poder realizar la intubación. Este es el tubo laringio, que es un dispositivo también parecido al Convitube. Creo que entre los supraglóticos es uno de los mejores. Sí es cierto, tiene un costo elevado, pero también es cierto que en el sistema prehospitalario no encuentras mucho personal profesional como un médico. Y no porque no quieran, sino porque es que obviamente es un contexto bastante grande, ¿no? El hecho de que los médicos están en el centro hospitalario porque se les necesita más, porque también hay un contexto económico, valgan verdades, que no les permite al profesional médico estar en una ambulancia, en el mejor de los casos, en el tener el equipo completo con una unidad tipo 3. Entonces son varias cosas que hacen que deberíamos de comprar ese tipo de equipos para el personal prehospitalario tenga toda la capacidad de intubación. B, evaluación del estado de conciencia, cianosis peribucal, para ver si se está oxigenando bien, el patrón respiratorio crítico, frecuencia ventilatoria menor a 10 o mayor a 10, que son los extremos. Recuerden que esto es un parámetro para ventilar con BBM a mi paciente. Si es irregular, algo que se llama el FRAS, frecuencia, ritmo, amplitud y simetría. Si el FRAS es anormal, lo descubro y oculto. Hay que saber ocultar. Ocultación, veo si paso o no paso, si hay un murmullo vesicular. Y a la palpación, buscando un enfisema, crujido, dolor, manejo con oxígeno, con BBM o aguja de descompresión, si en el caso fuera un neumotórax a tensión. Evaluación, observar, ver, auscultar, escuchar y palpar. Deterioro del estado de conciencia, esto es una cianosis peribucal, ingurgitación yugular, miren las venas. Objetos empalados de traumatismos abiertos, el patrón ventilatorio. Esto es un neumotórax a tensión. Tengo que descomprimir. Patrón ventilatorio, frecuencia mayor a 30, menor a 10, ya lo hemos visto, el ritmo, la amplitud y la simetría. La ocultación, estos son los puntos de ocultación, región infraclavicular, en el hueco axilar y basal posterior. ¿En qué observo en el cuello? Si hay crépitos que indiquen enfisema subcutáneo, desviación de la tráquea, y en la parte de clavículas o deformidades. Tórax, en los mismos puntos, se ausculta. ¿Qué se ausculta? Si hay dolor, crujido y deformidad. Generalmente cuando hay un deterioro o una lesión de parrilla costal. B, define si es problema oxigenatorio, si utilizo una máscara con bolsa de reservorio, o problema ventilatorio, un BBM. Ante la duda, usar un resucitador manual que es el BBM. Frecuencia respiratoria son los parámetros. C, alteración del estado de conciencia, sangrado externo y abundante. Recobrar las 3P. Pulso, piel y perfusión. Si es el pulso, el color, la temperatura, la humedad de la piel. Y si es la perfusión, el llenado capilar mayor o que no sea mayor de 2 segundos, ¿no? Pulso, esa es la ubicación. Recuerden algo importante. Persona inconsciente, pulso carotidio. Persona consciente, pulso distal. ¿Cuál es el pulso distal? Puede ser radial, femoral, carotidio. Y la frecuencia debería estar en el adulto entre 60 a 100. El ritmo, si es rítmico o arrítmico. La amplitud, si es conservada o filiforme. La piel, con rosado pálida, húmeda, diaforética o normal. Y si es la temperatura fría o normal. La perfusión, llenado capilar menor de 2 segundos, o que sea menor de 2 segundos, porque si es mayor, obviamente hay un problema circulatorio. Y la región tenar o hipotenar de la mano del lóbulo de la oreja. No, son clasificaciones según el traslado.
el daño neurológico, el estado de conciencia, la escala de coma de Glasgow. Tengo que evaluar las pupilas, el ADVI. Si el paciente está alerta, verbal, tiene dolor o está inconsciente. Eso es una escala que se evalúa rápido a diferencia de la escala de coma de Glasgow, ¿no? Vamos a ver la parte ocular, la parte verbal y la parte motora. El paciente identifique si hay un déficit neurológico, si el paciente está combativo, confundido o poco colaborador a hipoxia. ¿La meta cuál es? Determinar el nivel de conciencia y valorar el potencial de la hipoxia. Hay que oxigenar en todo momento al paciente. El ADVI es una escala que evalúa bastante rápido, a diferencia de la escala de coma de Glasgow. ¿Qué evalúo? A. Responder a todos los estímulos, corresponde a todos los estímulos. B. Solo responde a estímulos verbales. D. Solo responde a estímulos dolorosos. Y no responde a ningún estímulo. Tamaño pupilar. La parte del cuerpo que no se expone es la parte que tiene la lesión. Justo donde no nos damos cuenta, y sucede inclusive en los cursos prácticos, es la parte que tiene la lesión. Una vez descubierto para la evaluación primaria, debe de cubrirse de nuevo para prevenir la hipotermia del paciente. Retirar la ropa del paciente para encontrar todas las lesiones que el paciente crítico tiene. Tenga presente que la ropa de la víctima debe de estar en custodia. Puede que sea una víctima de crímenes violentos. Es muy importante eso. Y más aún en el Perú, pues con este contexto, imagínense lo importante, ¿no? Exposición del paciente. Mantener la privacidad siempre del paciente. Visualización e identificación de lesiones. Prevenir la pérdida de calor. Inspeccionar el abdomen y la pelvis. Este es el chaleco de extricación, el Kendricks, que yo les decía. ¿Es un dispositivo bueno? Sí, pero también hay que entender de que demanda de mucho tiempo y entrenamiento. Entonces, en un paciente crítico no va a ser la mejor opción porque te va a demandar. ¿Cuáles son las indicaciones? Tres varillas de acero o de polímero, en algunos casos, también es de madera, te permite inmovilizar la lesión o la zona cervical hasta la zona coccigia en una zona de difícil acceso, ¿no? Que no siempre va a ser direccionado a un accidente de tránsito vehicular, ¿no? Porque podría se podría haber caído contra la luz y tranquilamente tenemos este dispositivo, ¿no? Esta es la zona abdominal, estas sujeciones pasan por la zona inguinal, se cierra. Recuerden que tiene una parte de la zona de cabeza y cervical, pero que igual el paciente debe estar con collarín. Recuerden, aún colocado el collarín y aún colocado el dispositivo como el Kendricks, no se suelta hasta que el paciente se gire y esté en la camilla y esté con inmovilizador de cuello y cabeza. Que obviamente el nombre técnico es tetracameral. Hay que saber o hay que conocer el equipo, chicos. Y digo esto porque todo el mundo piensa que las camillas son de adorno. Entonces, a veces, o no nos hemos preguntado cuáles son las especificaciones de su camilla, porque yo no las sé. O sea, yo no les puedo decir, no, tu camilla es buena. Chicos, los equipos de procedencia china tienen limitaciones. Porque es que a la hora que ustedes tengan que cargar a un paciente, y si ese paciente sobrepasa los 100 kilos, van a tener problemas porque esa camilla se va a doblar. Si es que lo peor que podría pasar es que se rompa. Entonces, sí existen ciertas marcas que sí ejercen esa seguridad, porque vienen con especificaciones, pues, ¿no? La marca Spencer, la marca Ferno, son camillas que sí, es cierto, te direccionan a tener el equipo adecuado, que desde ya son mucho más grandes y que te van a permitir inmovilizar a una persona inaccesible. Otra de las cosas importantes es que tienen que saber que la sujeción Spider, que es esta que pueden ver acá para los que no la conocen, va por encima del paciente. ¿Sí? Y siempre desde arriba hacia abajo, en Y, como lo pueden ver acá, en Y, sigue la zona torácica, la zona pélvica, abdominal, rodillas y hasta abajo. ¿Sí? Esto es lo que te da un equipo de sujeción Spider.
es este que ustedes pueden ver acá, estas correas. Ahora, algo importante, ¿ya? Los equipos o los spiders de procedencia chinas tienen esto, vamos a decirlo así, cosido, ¿no? Sin embargo, el de marca sí se moviliza, porque recuerden que todos los pacientes no son iguales. Entonces tiene la particularidad de que esta correa se puede subir o bajar, para direccionarla en la zona exacta en la cual tú quieres ejercer sujeción. Bien, chicos, hacia eso debemos de apuntar. Esto es un equipo europeo. Les cuento que para los que no tienen conocimiento, los europeos vienen a entrenarse cada 2 años al Perú, ¿sí? Y la idea, ustedes me dirán, ¿a dónde? Exactamente en los bomberos nacionales. Ellos se quedan con los bomberos y entrenan durante 2 años. Yo he sido parte de ese entrenamiento. Soy proveedor internacional hospitalario europeo. Y obviamente ellos te enseñan un nivel de atención en el que cada uno de los proveedores en las estaciones o en el lugar que se encuentre haga exactamente lo mismo. Vemos a una proveedora manejando la vía aérea, otro manejando el equipo de evaluación, otra persona que está anotando, y entonces cada uno, otra persona que está canalizando la vía. Entonces, a lo que debemos de apuntar es que cada uno de nosotros haga exactamente lo mismo en cualquiera de las ubicaciones que estemos. Y que obviamente nos entrenemos de tal capacidad o que tengamos la capacidad de hacer exactamente lo mismo, ¿no? Esto es un equipo de masaje cardíaco, imagínense, a ese nivel, ¿eh? Y este equipo está controlado por un equipo de monitorización que se llama Corpus, ¿sí? Para que ustedes sepan, el Corpus es un equipo que no muchos acá en el Perú lo conocemos, pero ya hay en algunos hospitales, que tiene una tecnología tipo Wi-Fi, que finalmente, si es que ahí no se encuentra el médico puede ver la evaluación del equipo, ¿sí? Directamente y puede mandar la descarga. Se me preguntar calentadores, hay unos delgaditos y hay de esas medias que tú dices que quieres, 20 soles, de todo color. ¿Alguien está con el audio, por favor? Esa es tu zapatilla, ¿no? Sí. Mamita, no sé. Karin Quevedo, tu audio, por favor. Gracias. Bien, chicos, entonces, esto es progresivo. Como yo les decía, si no me equivoco, la próxima clase que cae primero, si no me equivoco, tenemos control de funciones vitales y es progresivo, ¿no? Hacia eso apuntamos. Sería importante que después de, si se dan las condiciones, con ESAL se den condiciones prácticas para poderles afinar algunas de las cosas que estamos haciendo en la parte teórica, ¿no? Si hay alguna pregunta, pueden prender su audio sin ningún problema. Y chicos, si hay alguna pregunta, alguna duda, pueden prender su audio sin ningún problema. Para dar por terminada la capacitación. Bien, yo creo que ya no hay más preguntas, entonces damos por terminada la capacitación del día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Igual, como siempre les digo, agradecerles por su tiempo. Siempre hagan de esa información un efecto multiplicador para el personal que no conoce. Hay que estar siempre predispuestos al cambio. Las guías han cambiado y a veces somos un poco reacios hacia eso. Y la idea es afinar ciertos conocimientos que obviamente ustedes ya tienen. Sí, vamos a dar por terminada la capacitación y nos vemos la siguiente fecha con control de funciones vitales. Muchas gracias.